Mm, Muy bien. La clase anterior habíamos visto el tema de relés electromagnéticos y habíamos hablado del principio de funcionamiento, ¿no? Vamos a ver el día de hoy lo que son los contactores, ¿sí? Los contactores nosotros vamos a definir como un interruptor, ¿sí? Cuando hablamos de interruptores, que es para activar o desactivar cargas. Y igualmente es un interruptor electromagnético, es decir, que tiene el mismo principio de funcionamiento que los relés. ¿Qué los diferencia? La robustez de estos dispositivos, ¿sí? Y cuando yo digo robustez, digo que puede soportar mayores tensiones, que puede trabajar sobre todo en tensiones de corriente alterna y que puede soportar mayor amperaje en los contactos del dispositivo. Adicionalmente, la construcción de este dispositivo es más resistente. Entonces es mucho más utilizado en la industria. Cuando nosotros encontramos un contactor, lo vemos así, por ejemplo, esta es marca Qin, es marca china, de las mejores marcas que podemos encontrar en materiales eléctricos, son por ejemplo Schneider Electric, en este tipo es una marca intermedia, no es de lo mejor, pero es mucho mejor que la marca Qin, ¿no? En algún momento que quieran trabajar. ¿Cuáles son las partes de este contactor? Bueno, si vemos aquí, hay un espacio que se ve al fondo, hay borneras. Estas borneras son para conectar la bobina del contactor, porque ya habíamos dicho que el relé, ¿verdad? Tenía una parte que era la bobina y otra parte que eran los contactos y que eran independientes. En los contactores es lo mismo, la bobina es independiente de sus contactos principales. Esta bobina por lo general funciona a 110 voltios de corriente alterna o a 220 voltios de corriente alterna, ¿sí? Contrario a lo que veíamos, los relés se activaban con 5 voltios de corriente directa, 12, 24 voltios de corriente directa, o también hay relés de 110, ¿no? Aquí es común que todas se activen a 110 o 220. Por lo general, los contactores y los relés se conocen como dispositivos de mando o como dispositivos de operación. Es decir, que siempre los voy a necesitar para activar alguna carga. En este caso, normalmente se utiliza en PLCs, ¿sí? Necesitamos un PLC y lo conectamos. Un lado de la bobina, el PLC, y el otro lado de la bobina, digamos que este es positivo y ese es negativo, ¿no? O fase y neutro, ¿sí? Se conecta normalmente la bobina. ¿Cuáles son? Vemos aquí, ¿cuáles son las cargas que normalmente activamos con el contactor? Pues son bombas o motores. No vamos a utilizar un contactor para activar luminarias domiciliarias. Por ejemplo, podemos utilizar contactores cuando queremos activar las luminarias que hay en las calles, por ejemplo. Esas de ahí son a 220 voltios, son las luminarias que se suelen colocar en los parques, en los patios. Son luminarias grandes, ¿verdad? Son las lámparas grandotas y esas normalmente funcionan a 220 voltios. Para yo poder programar esa luminaria, o le quiera hacer algún tipo de control, necesito maniobrarla con un contactor intermedio, ¿sí? Que me permita manipular esa carga sin ningún problema, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos la bobina. ¿Qué más tiene este contactor? Si nos vamos viendo hacia adelante, vemos que tiene 1, 2 y 3 conectores por aquí que se conectan por la parte de arriba y son borneras, ¿sí?
Estos de aquí son la alimentación de la carga. Entonces nosotros a estos los vamos a denominar, y por acá, ya, esto de aquí va a ser la alimentación de la carga. ¿Sí? ¿Sí? Esta alimentación de la carga puede ser cargas trifásicas, que tengo una línea RST, o cargas bifásicas, donde solo voy a utilizar 220 voltios por aquí. Y no utilizo, bueno, no se dice bifásica, igual se dice monofásica, o cargas netamente monofásicas, que son los 110 voltios, ¿sí? Y los conecto aquí. Entonces aquí yo conecto mi alimentación. Si es trifásica, utilizo la línea de acá también. Y por la parte de acá debajo, si nos damos cuenta, podemos conectar la carga. ¿Sí? Es decir, yo aquí puedo conectar tranquilamente una bomba, un motor, lo conecto aquí. ¿Sí? Entonces, por el lado de acá teníamos la bobina y este par de aquí ordenados nosotros lo vamos a conocer como los contactos principales. ¿Cuántos contactos principales tiene asociado? Pues solo tiene uno el contactor, ¿no? Que son estos tres pares, son el único contacto que tiene. ¿Sí? La diferencia es que puedo conectar cargas trifásicas o monofásicas. ¿Sí? Los contactores no son elementos de protección, no van a proteger el motor, no van a proteger a la bomba, al igual que los relés. Ustedes van a hacer la práctica con una lámpara fluorescente, tampoco son de protección para la lámpara, simplemente son para activarlos o desactivar. Entonces yo normalmente lo que se suele hacer con estos contactores, ¿sí? Que sabemos que es de esta forma su simbología, se le coloca un relé térmico. Los relés térmicos son elementos que al momento de sentir una sobrecorriente o un sobrecalentamiento en los conductores, se abren. Entonces normalmente aquí tengo mi contactor y por acá tengo mi relé térmico. Y ahí recién conecto mi motor, ¿sí? O mi bomba. ¿Sí? No voy a utilizar, les decía, para cargas menores. ¿Por qué? Porque los contactores, al ser más robustos, son más costosos. ¿Sí? Un contactor de 15 amperios oscila un valor de $20. Un contactor de 20 amperios oscila un valor de 25, $27, ¿sí? Entonces va aumentando. Entonces no son tan económicos como los relés porque soportan más cargas y son más robustos, ¿no? ¿Qué más tiene este relé? Ya vimos que tiene su bobina y tiene sus contactos principales, son los tres que están ahí, que se pueden alimentar con cargas trifásicas o monofásicas, y adicionalmente tiene este par de aquí, que es un contacto normalmente abierto. Aquí está el 13 y aquí está el número 14. ¿Sí? Entonces este contacto auxiliar, ¿sí? El contacto auxiliar se utiliza para hacer controles o maniobras extras. Cuando ustedes vean la clase en mantenimiento, ¿quién les da mantenimiento? ¿El ingeniero Carrión? Sí. Ya. Entonces con él, yo no voy a hacer práctica de contactores porque con el ingeniero van a hacerlo. Van a hacerlo en un programa que se llama Cadecimu. Entonces van a salir ustedes de más expertos, ¿no? Yo solo les hago aquí una introducción.
Entonces, verán cuál es la utilidad de este contacto auxiliar. Entonces, si nosotros ya queremos hacer maniobras sin PLC, sino directamente solo con contactores, tenemos que apoyarnos en contactos auxiliares, ¿no? Y ahí verán realmente la utilidad de este contacto. Entonces, aquí vemos la simbología. Por un lado está la bobina, por el otro lado dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el contacto principal o los contactos principales. ¿Sí? Este es normalmente cerrado, ¿no? Este par de 3, diré estos contactos que son 3 en total son normalmente abiertos, perdón, y al momento de activar se cierran. Y vemos este que dice 3 y 14 son los contactos auxiliares. Entonces esa será la forma de representar un contactor. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Esto había quedado pendiente de explicar la clase anterior. Vamos a ver si no hay preguntas. Pregúntenme nomás, no pasa nada. Vamos a ver de qué se trata el taller del día de mañana. Bueno, vamos a ver lo que es la activación de un relé, ¿verdad? Mañana. Y para ello vamos a utilizar un pulsador para activar un relé y al momento de activar de presionar el pulsador se activa el relé y se prende la carga, que en este caso es un foco fluorescente. Veamos qué dice aquí. El desarrollo de la práctica. Hay materiales. ¿Cuáles son los primeros materiales? Primero el relé electromagnético, ¿sí? Y después he puesto aquí una batería de voltaje de activación del relé. Es decir, usted tenía un relé de 5 voltios, tenía que conseguir una batería de 5 voltios. Tiene un relé de 9, una batería de 9. Si tiene uno de 12, una batería de 12. Y por acá un interruptor simple, ¿sí? Para activar o desactivar. Eso en cuanto para la activación de la bobina. Para la carga. Y vamos a hacer primero una carga de 110 voltios de corriente alterna. ¿Para qué necesitamos aquí? Una lámpara fluorescente o una lámpara LED. Porque lámparas fluorescentes creo que ya no hay en el mercado. Pueden encontrar una lámpara LED de 23 vatios, 36 vatios. La que usted tenga está bien. ¿Cuál es la analogía que tienen que recordar aquí? La potencia, ¿no? Si son 26 vatios, usted tiene que hacerla funcionar con 110 voltios, más o menos esto está en un valor de menos de 1 amperio o 1 amperio y algo de consumo, no tiene más, ¿sí? Por eso yo le he puesto aquí un fusible únicamente de 1 amperio, ¿sí? Porque eso es máximo lo que le va a consumir esta lámpara. ¿Qué es lo que necesito que ustedes tengan listo? Pues necesito que tengan una boquilla, porque recuerden que las lámparas no se pueden conectar directamente, necesitamos una boquilla. Entonces tenemos la boquilla y tenemos el foco, que hay que adquirir el foco y la boquilla. Yo les he puesto aquí cable gemelo de conexión de 14 WG. Pero también puede conseguir un cable de 16 WG, también le funciona. Cable gemelo le he puesto, pero no es obligatorio. Si usted quiere coger y comprar cable de 16 WG, por ejemplo, o de 14, uno rojo y uno negro porque quiere diferenciar fácil neutro, también lo puede hacer. Yo solo lo puse aquí como para que usted entienda que era cable para conexión del foco, ¿no? ¿Qué es lo que necesito que ustedes vengan trayendo? Pues la práctica se implementará mañana, pero yo necesito que ustedes vengan trayendo su boquilla. A esta boquilla, por un lado, le vamos a poner el portafusible con el fusible, que no sé si es comercial 1 amperio o 2 amperios. Por aquí tenemos la fase. Y por el lado de acá
hay un cable suelto que va a ir al relé, ¿sí? Este va a ser el que va a ir al relé. Y por el lado de acá va el neutro. Entonces necesito que este cable ya esté soldado, 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 soldado. Y aquí vaya, si de ser posible, aquí hay un enchufe para toma corriente de 110. Y que esto ya esté soldado, soldado, ¿sí? De tal forma que usted al momento de hacer la práctica solo conecte ya. ¿Qué le va a dejar libre? Le va a dejar libre esta parte para conectarla mañana en la práctica. Esto para la carga de 110 voltios. Para la carga de 5 voltios, vamos a utilizar 4 LEDs. LED de cualquier color, rojo, amarillo, verde, blanco, el que usted quiera, ¿no? Los diodos LED que más consumo tienen, pues son los transparentes, que emiten la luz de color azul. Los que menos consumen son los verdes y los rojos, ¿no? He puesto aquí, recuerde que cada LED siempre se tiene que conectar con una resistencia, ¿verdad? Esta resistencia puede ser de 110, no necesita que todas sean de 110. O 220, o 330, no pasa nada. La que usted tenga disponible, le va a poner en cada LED. Necesita 4 en total de estos valores oscilantes. Cable de conexión jumpers. Aquí puede utilizar cable. Yo en la universidad solía utilizar cable UTP, que era más o menos de 18 WG o 16. Pero hoy en día, por ejemplo, quienes ya suelen comprar Arduino vienen con los cables de conexión, con ciertos terminales. Entonces ya depende de cómo se acomode usted, ¿no? Qué tipo de cable va a utilizar o le llaman jumpers, ¿sí? Y una fuente de tensión de 5 voltios. Yo aquí les decía que hagan un poco la prueba, porque, por ejemplo, una batería de un cargador me bota 3.5 voltios, ¿sí? Con una batería del celular, no sé si alcanza a prender los 4 LEDs. De que prende uno y prende dos, sí lo prende. ¿Sí? Valdría que la pena en que le hicieran primero la prueba, ¿no? Porque podrían utilizar un cargador viejito, esos mandan hasta 3.5 voltios. Y poniendo cada LED con 110 voltios, lo podrían... Uno de 12, ingeniera. ¿Mandé? Un cargador de 12. Como un cargador de 2. O sea, yo me compré un cargador de estos universales que tiene 12 voltios. Ya, por ejemplo, a ese también le sirve. Ese le sirve muy bien, pero tiene que dañarlo, tiene que abrirle el patillaje. Claro, para eso. También venden conectores, incluso. ¿Mandé? También venden conectores, digo, para no dañar. Para no dañar. Como ustedes le quieran acomodar, ya depende un poco del presupuesto que maneje, ¿no? Dije, y por ejemplo, ese cargador es de 12 voltios y de 1 amperio. Sí funciona con el relé, diga, de 12, diga. Sí, perfecto. La bobina no le va con... De hecho, la puedo utilizar para prender la bobina y para prender los LEDs. Le va a servir tranquilamente. Sí, porque es 1 amperio. Estos 4 LEDs no le consumen 1 amperio y la bobina tampoco, unos 25 miliamperios y los LED 20, 20, 20, por ahí entre todo 1 amperio. O sea, con esa batería es suficiente para alimentar las dos cosas. Entonces, háganle la prueba, me avisan qué tal les va. Y yo aquí he puesto, si ustedes desean utilizar Arduino, pueden utilizar Arduino, ¿sí? Quienes tal vez ya tengan Arduino disponible, ya hay quienes tal vez tengan algún módulo de relé, utilícenlo, ¿sí? Si quiere utilizar el Arduino, en vez de utilizar el interruptor que yo les digo, utilícenlo. Y aquellos que tienen Arduino,
Lo programan y pueden ir directamente a un módulo de relé y activan y desactivan el relé. La placa de Arduino le da 5 voltios. ¿Sí? Quienes hagan con Arduino ya tienen ahí la fuente de voltaje. Esos 5 voltios le alcanzan tranquilamente para prender esos 4 LEDs. Si se va por Arduino y no tiene placa o módulo de relé, le dejo aquí la conexión. Es un diodo, un transistor 2N2222 y una resistencia de 4.7 kiloohmios. Si es que alguien no tiene módulo de relé y quiere utilizar Arduino. Ya. ¿Cuál va a ser la práctica que vamos a hacer? La primera práctica será esta. Será conectar un relé a un interruptor y prender una lámpara fluorescente. Al presionar el interruptor se tiene que prender el foco y cuando no se lo presiona se apaga. Y la segunda práctica consiste en activar dos LEDs conectados a un contacto normalmente abierto y 2 LEDs conectados a un contacto normalmente cerrado. Y le pido que usted lo implemente, ¿no? Que genere la conexión a partir de lo que hemos visto en clase. ¿Qué es lo que necesita? Primero el protoboard. Me decían en la mañana, hay que comprarlo, sí, pero es una inversión a largo plazo. Sí. ¿Mandé? Primero ya nos hicieron comprar. Ya, muy bien, eso me es. Entonces sí es necesario comprarlo, pero lo va a utilizar en otros casos, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí una compra más inteligente sería que compren una proto no tan pequeña, una regleta o 2 regletas. Es como una compra más inteligente para mí que comprar solo una proto chiquita, tal vez. Pero eso ya depende del presupuesto de ustedes. También necesito que ustedes tengan a la mano mañana un multímetro. El multímetro más barato está a los $8, $9. Más barato. De ahí hay de mejor calidad, va subiendo el precio. Entonces, yo mañana, ustedes no van a hacer la simulación, ¿sí? Por esta vez esta práctica, veamos qué tal nos va, nos vamos a enfocar en la parte física. La simulación no la van a hacer. Van a implementar y al finalizar la primera hora empezamos a calificar para la segunda hora, empezamos a calificar porque una vez que usted haga y le tome el golpe se dará cuenta que no es que era nada del otro mundo. Ahorita nos asustamos porque todavía no lo hemos hecho. Pero necesitamos un multímetro porque yo para que ver si funciona todo correctamente les voy a decir, mide el voltaje en tal lado, mide la corriente en tal lado y usted tiene que hacerlo, ¿no? ¿Qué más vamos a necesitar? El software de simulación de Proteus. Ya vamos a ver ahorita cómo es el ambiente de Proteus. De igual forma será una explicación general. Ustedes van a seguir trabajando con Proteus, no solo conmigo, sino con todos los compañeros de las otras asignaturas. Entonces, será un software que al final del semestre manejarán bastante bien, ¿no? Puse un instalador en el Classroom del Proteus, pero es la versión 8.5. Tengo entendido que usted, la más actualizada, creo que es la versión 11. Oye, sí, nos hicieron instalar la 8.5. 8.5, ya. Entonces, yo tengo, la que subí ahí está con la licencia, ¿no? Para craquearla, está ahí, por eso le subí en un WinRAR. El uno es el software y el otro es la licencia. Entonces, lo pueden instalar, tal vez con los demás compañeros tengan una, no estoy al tanto porque esa yo la tengo desde 2 o 3 años. No sé si es que hay una más avanzada, lo hace. Siempre hay que estarlo actualizando por las bibliotecas que vienen, ¿no? Que vienen en el simulador. Conforme va avanzando, vienen más dispositivos. Instrucciones, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Bueno, la práctica de la simulación en Proteus se los voy a dejar más bien como una tarea para revisárselas la otra semana. Lo que vamos a hacer mañana en el taller será implementar en la protoboard los circuitos. Cuando terminen de implementar en ese mismo rato, vamos a comprobar los parámetros del circuito ayudados del multímetro
Y van a realizar el informe en el formato que ya hemos visto. Eso será para la otra semana, que estará previsto que quede la tarea del formato. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ingeniera. Muy O sea bien. que la práctica 1 ya tenemos que tener más o menos ya hecha ya. ¿O cómo? No, la práctica la vamos a implementar aquí. Lo que necesito es que ustedes vengan con esos detalles, por ejemplo, del foco para la conexión a 110, con esos detalles porque son procesos de soldadura o procesos de coger y hacer, ponerle type y que quede protegido. Entonces, son cositas que le van a robar el tiempo, como carpintería, como sabe decir el ingeniero Carrión. Son carpinterías que le van a quitar el tiempo y que no son el objeto de la práctica. Pues aquí usted ya tiene que venir eso. Lo que yo necesito aquí es que yo quiero ver cómo instalan o conectan los relés con las cargas, ¿sí? Cómo conectan la bobina del relé, cómo conectan los contactos. Ustedes lo harán, yo estaré aquí presta a escuchar o solventar cualquier duda, ¿no? Estamos en modalidad virtual, no puedo ayudarles realmente face to face, pero ahí lo que podemos hacer, o sea, lo vamos a hacer aquí en clase. No es que lo traiga implementado, solo lo que les digo que ya traigan esto, ¿ya? Inge, yo una preguntita. Por ejemplo, ahí de la práctica número 1, el relé que usted dice, es el que le envía la foto, diga. Ese chiquitito, ese azul. Si ese es un módulo de relé, usted fue, bueno, si ese chiquitito que está ahí, ese no tiene soldado patillaje, ese que viene solito el relé, no entra en la protoboard. Hay que soldarle cables en las patitas para que entre en la protoboard o algún tipo de jumper, si no, no ingresa. No va a poder conectar. Por ejemplo, eso también usted ya tiene que tener listo, Gonzalo. Ponerle cable soldado ya a las puntas, que eso le va a quitar tiempo. ¿Sí? Pero, o sea, ¿ese es para la práctica 2 o para el primero? El relé es para las dos prácticas. Ah, Si para ambos. implementan una, me la muestran, vemos que funciona y después lo desbaratan, por así decirlo, y hacen ahora el otro. El que dice práctica 2. Van a hacer los dos, pero con el mismo relé. Solo tienen que desbaratar y volver a empezar. Pero ahora con la otra cara. Y la lámpara fluorescente puede ser, por ejemplo, así como el foco del cuarto, ¿verdad? Sí, eso es una lámpara fluorescente. Pero les decía que ahora ya no hay lámparas fluorescentes, hay lámparas LED. Compre la lámpara LED, igual vale a 110, igual hay que ponerla en la boquilla. No pasa nada. Listo, ahí sí ya queda más claro. Ya, muy bien. Volvámonos a conectar para poder ver lo que es el simulador de Proteus, ¿ya?